El artículo 2, el presidente suscribe o se adhiere a un tratado. Mi duda es porque menciona que lo ratifica. Puede ser que un delegado actúe por él y suscribe el tratado, pero en ese caso la delegación expresa es previa y suple la ratificación. Creo que es importante que se aclare esto, señor presidente. El artículo 3, ¿quién da el dictamen de constitucionalidad expresado en este artículo? Por lo menos debe hacerse referencia al órgano tope del área constitucional. En relación al mismo artículo número 5, le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si en un acuerdo de comercio exterior con la CAN y que implique un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y este implica un endeudamiento, el someterse o no al crédito es una decisión económica del Estado? Creo que en este numeral cae en el tal mencionado error en el que se está legislando pensando en situaciones concretas que se han presentado en el pasado en el país. El artículo 4 me parece que es el artículo que mayores problemas trae, justamente por los aspectos que se han tocado aquí en varios comentarios y en varias intervenciones, y que tiene que ver con la consulta popular obligatoria. Todos estamos de acuerdo con la consulta popular y la consulta que tiene que darse al pueblo ecuatoriano, que es el soberano, y el que tiene que decidir sobre aspectos fundamentales del país y la vida de la nación. Pero no podemos tampoco exagerar un mecanismo tan importante de participación ciudadana como es la consulta popular, consultándole al pueblo ecuatoriano por cualquier cosa, por acuerdos de comercio, por acuerdos que tienen que ver con organismos internacionales, por acuerdos de límites, por acuerdos de todo. Creo que hay que establecer límites también a la consulta popular respecto a estos mecanismos que se tienen que utilizar. En el numeral 2 del mismo artículo es el mismo error ya señalado cuando mencionamos que se trata de normar para situaciones específicas. Hay que tener presente que cuando soy parte de un organismo internacional, este organismo siempre va a dictar normas de carácter internacional, que serán obligatorias a sus integrantes. Así, por ejemplo, la OEA, la ONU, lo que hacen, pero ¿qué ocurriría si el Ecuador incumple con esos mecanismos? Si el Ecuador es signatario de esos acuerdos, tiene que respetarlos. Acuerdos de juzgamiento internacional, las cortes internacionales. Si el Ecuador suscribe esos acuerdos y los ratifica, pasan a ser normativa expresa de la República, como claramente lo expresó aquí el doctor Esteves en una cátedra de Derecho Internacional que nos ha dado aquí en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. El artículo 5 puede mantenerse solo si se especifica que la consulta se realizará solo en forma excepcional, para no abusar justamente de la consulta popular. El artículo 6 es el mayor ejemplo de que no se está pensando en economía legislativa, es decir, que los procesos sean ágiles. ¿Cómo se puede establecer, señor presidente, una doble consulta? No puede haber doble consulta, tienen que ser, en algunos casos, en materia especialmente comercial, los acuerdos tienen que ser ágiles, tienen que ser aprobados con brevedad, porque el Ecuador tiene que ser parte de la comunidad internacional. No podemos autoaislarnos sobre pretexto únicamente de la soberanía. La soberanía es inviolable, la soberanía es fundamental para una nación, pero no podemos solo poner por delante el tema de la soberanía y aislar al Ecuador de ser parte del mundo. El mundo va a avanzar con el Ecuador o sin el Ecuador. El mundo no le va a esperar al Ecuador. O el Ecuador es parte del mundo o el Ecuador se queda del mundo. Por lo tanto, no podemos solamente anteponer el tema de la soberanía en estos aspectos que son fundamentales. En el artículo 8 he presentado un largo y extenso documento que está circulando en el Pleno de la Asamblea respecto a este fundamento que es el arbitraje internacional. En los fundamentos de este mismo documento que presentó la mesa se hablaba de la necesidad de respetar los acuerdos internacionales. ¿Cómo entonces, si hablamos de respetar los acuerdos internacionales en los fundamentales principios que hemos expresado, luego pues no queremos reconocer el arbitraje internacional? El arbitraje no es un atentado contra la soberanía del Ecuador, es un apoyo para el país cuando suscribe estos documentos para evitar conflictos. Seguramente no he podido conseguirlo, pero quizás mañana ya lo tenga o muchos lo podremos tener.
El acuerdo que acaba de firmar el Ecuador con la Hidrococa Codo Sinclair obviamente debe establecer cláusulas de arbitraje para el cumplimiento del contrato, para el cumplimiento de la obra, para precautelar los intereses del Estado ecuatoriano que está contratando una obra tan importante para el desarrollo nacional. Por lo tanto, los términos de arbitraje son y seguirán vigentes siempre. En tema de comercio, quizás es lo más habitual y lo más conocido el uso del arbitraje internacional. Pablo Lucio Paredes de manera muy clara expresó los acuerdos suscritos del Ecuador, que es parte de la Organización Mundial de Comercio. Hemos ganado el arbitraje bananero a la Unión Europea y eso ha permitido el acceso de la fruta al mercado europeo y eso ha permitido que el Ecuador siga manteniendo una de las principales actividades económicas productivas del país. Si hemos suscrito un acuerdo con la comunidad internacional, con la Organización Mundial del Comercio, esos son mecanismos que sirven y alientan el comercio y que están vigentes y que el Ecuador los tiene que respetar si es que sigue o si pretende seguir siendo parte de la comunidad internacional. Respecto a este artículo, de manera puntual, quiero hacer una propuesta de articulado y me permito dar lectura, señor presidente. Se podrá celebrar convenios o tratados internacionales en los cuales se incluye el arbitraje internacional en materia contractual o comercial como mecanismo de solución de controversias para la defensa internacional de los derechos comerciales y contractuales de los ecuatorianos. En el artículo 9 se debe terminar, se promulgarán en el registro oficial. Los tratados y convenios internacionales, luego de su ratificación, se promulgarán en el registro oficial. Ya el doctor Esteves dio una larga explicación que primero tiene que darse la ratificación. Yo sugiero, señor presidente, que después debe agregarse, pasa a formar parte del ordenamiento jurídico del Estado, porque después de que los convenios internacionales son ratificados, pasan a formar parte del instrumento jurídico del Estado. Gracias, señor presidente. Asambleísta Ávila, por favor. Señor presidente, compañeros asambleístas, yo también quiero sumarme a las observaciones que tienen que ver con la felicitación a los compañeros de la mesa número 9 por la importante agilidad que le han depositado a este trabajo constituyente y que vienen desarrollando importantes propuestas en torno al texto constitucional. Yo coincido con la posición de la mayoría de asambleístas que el espíritu de los articulados que estamos debatiendo en primer debate van por el camino correcto, señor presidente, compañeros de la Mesa Nueva, pueblo del Ecuador y compañeros asambleístas, porque ratifica la decisión de la autodeterminación de los pueblos y del Ecuador poder ir cercando la vieja práctica